Jesucristo es Dios. Entonces, ¿quién sería el Padre? ¿Y quién sería el Hijo? Hay mucha confusión ahí, ¿no? Claro. Si Jesucristo es Dios, vea lo que dice Miguel. Hay confusión ahí. Pero eso tiene una sola explicación. Eso tiene una explicación, vea. Dios está en él. Vea, hermano, Dios es uno y Él es el que lo hace todo y punto. Él fue el que trajo a Cristo, Él fue el que se manifestó, Él fue el que lo llevó a la cruz, Él fue el que bendijo a María la Virgen. Aquí la idea no es crear trinitarios, unicitarios. Hola, ¿qué tal, seguidores de Miguel Montalvo, oyentes de Sabana Estéreo? Estamos nuevamente con el teólogo. Bienvenido, Jorge, a nuestras redes sociales. Saludo cordial en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de un tema doctrinal. Hay dos corrientes espiritual cristiana, que se mueven literalmente en la tierra, especialmente en el mundo oficial de las congregaciones. La gente se pregunta, y yo sé que si le haría la pregunta a Miguel, ¿a usted le gustaría saber cuál es la verdadera iglesia de Dios? Sí. Bueno, mire que Miguel es muy prudente, él casi nunca contesta las cosas de una, pero cuando le fluye una pregunta impactante, es decir, cuando la pregunta tiene un propósito o una intención bien interesante, al hermano Miguel le agrada. Vamos a hablar hoy de teología. Vamos a hablar de etimología. La etimología es el estudio científico del principio de las cosas que existen en el universo. Es decir, la raíz de cada cosa que existe en la tierra y en el cielo. Por ejemplo, la etimología es el étimos con logos, con ciencia, con logía y con estudio. O sea que se une el estudio con la palabra y crea una idea. Etimología va a estudiar la raíz de lo que es conocido en el mundo cristiano como la unicidad de Dios o los unitarios o los unicistas, más conocidos como los pentecostales, que enseñan la doctrina del unitarismo. La Biblia dice, primero, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este verbo se hizo carne. Entonces, como en San Juan capítulo 1 dice que el verbo era Dios y que Dios se hizo carne, entonces ellos empiezan la unicidad ahí. Ahí es el étimos, ahí es la raíz. En enseñar que el verbo, que es Dios, se hizo carne. Y no existirá para ellos ninguna dualidad, porque para ellos la dualidad es herejía y es blasfemia. Es decir, dividir a Dios del verbo y máxime de la carne en la cual
Él va a habitar. Esa carne que dice ahí fue hecho carne, aparece en Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Aquí vemos que el Dios que se hizo carne, siendo verbo, vendría a ser Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Luego veríamos al apóstol San Juan diciéndolo más claramente. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces yo le hago una pregunta a Miguel. ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Entonces, ¿quién sería el Padre? ¿Y quién sería el Hijo? Hay mucha confusión ahí, ¿no? Claro. Si Jesucristo es Dios, vea lo que dice Miguel. Hay confusión ahí. Pero eso tiene una sola explicación. Eso tiene una explicación, vea. Dios está en él, está en mí, está en Sansón, está en mi jefe, está en todas partes. Él hizo el universo, Él hizo el sol, Él hizo la luna, Él hizo las estrellas, Él hizo los panes, los peces, el diluvio, los caballos, el mar, el universo. Y hay 8.000 millones de personas. Entonces vamos a llamar entonces ya no nos vamos a llamar trinitarios, ni unitarios, ni unicitarios, sino que nos vamos a llamar Dios múltiple. O entonces ya nos llamaremos ¿cómo? Vea, hermano, Dios es uno y Él es el que lo hace todo y punto. Él fue el que trajo a Cristo, Él fue el que se manifestó, Él fue el que lo llevó a la cruz, Él fue el que bendijo a María la Virgen. Aquí la idea no es crear trinitarios, unicitarios, multitarios, cuatritarios, quintitarios, no. Aquí la idea es Dios es uno y uno su nombre, y a Él alabamos, exaltamos y glorificamos, y de Él se toma vida y de Él procede el linaje. La idea no es que usted contradiga que Cristo es Dios, porque la Biblia lo dice, y tampoco es que usted contradiga que Él mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 28:19. Pero es que aquí el error es perdón, Miguel, aquí el error es cuando yo propongo las ideas o quiero hacer las cosas sin revelación. Ahora también le tengo unas preguntitas yo. Ya empezamos con las preguntas, voy a terminar con esta. Vea, caballero, vea, dama. No depende del que corre ni el que quiere, ni de mí que tengo esta camisa con botón hasta el cuello, ni de corbatas, ni de trajes Arturo Calle, ni de trajes Carlos Nieto, ni de Oscar de la Renta, ni de Carolina Herrera. No depende absolutamente de nada. ¿Sabe de qué depende? De Dios, que tiene misericordia. Y yo le digo una cosa. En las muchas palabras no falta pecado. Sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Sabe cuál es el problema, Miguel? El problema es el pastorado, que consideran ser dueños de sus congregaciones. El Centro Misionero Bethesda
le pertenece a Enrique Gómez, a John Quevedo, a Amelia de Gómez y al hijo de Enrique Gómez. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia le pertenece al Honorable Consistorio de Ancianos, a los oficiales, a los presbíteros. La Iglesia Católica le pertenece al Papa Francisco y al Estado del Vaticano. El Movimiento Misionero Mundial, Iglesia Universal de Jesucristo, Avivamiento para las Naciones, Centro de Fe y Esperanza. Centro de Fe y Esperanza queda por aquí por Carabobo y es bien grande. ¿Y esa a quién le pertenece? La de Marcos Witt a Marcos Witt. La de Casluna a Casluna. La de Armando Alducin a Armando Alducin. La de Keflo Dólar a Keflo Dólar. La de Kenneth Copeland. Y supuestamente el papá del cristianismo a nivel mundial es el descendiente de Catherine Kuhlman, amigo de Joyce Meyer, más conocido como el apóstol Benny Hinn, que se atrevió a decir que él no quería que le profetizaran una ciudad de oro en el cielo y que si le seguían hablando de oro en la eternidad que se iba a vomitar. Y ahí aparece en un video los espectáculos en el suelo, las llamadas ceremonias de cumbia, los disfraces, el espectáculo cristiano, convirtieron todo esto en un salpicón cristiano. Y ustedes mismos se enlazaron, porque ustedes están diciendo que son los dueños de tal movimiento. Yo digo que yo soy dueño. ¿De qué? De la misericordia de Dios para con mi vida, y que gracias le doy a Él por poner la Biblia en mi mano, para decirles a ustedes, hermano, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y que no puede recibir el hombre nada que no le fuera dado del cielo, hermano. Y que todo lo que tenemos lo tenemos gracias al amor de Dios.